Existe una oración capaz de sintonizar el alma humana con la armonía celestial, porque los cielos atienden las súplicas sinceras. A menudo, las personas viven como si dispusieran de un suministro ilimitado de tiempo, persiguiendo logros, acumulando riquezas y haciendo planes, como si el tiempo nunca se agotara. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, cada uno reconoce que nadie está a salvo de un final repentino. Este momento llega para todos, cuando la existencia terrenal concluye y comienza la eternidad. Y en ese instante decisivo, solo importa el estado del alma. Nadie escapará de esta transición. Es imposible posponerla o evitarla. En ese momento sagrado, cuando una vida da paso a otra, ningún honor mundano, riqueza o influencia podrá proteger a la persona. Solo queda el alma, presentándose ante su Creador. Y la pregunta que resuena en la eternidad es simple: ¿estabas preparado? El propósito del autor no es el de asustar al lector, sino el de invitarlo a algo elevado, poderoso y eterno. Dios no ha dejado a la humanidad en la ignorancia. Ha otorgado su palabra, sus promesas y su invitación. A través de las Sagradas Escrituras, muestra cómo vivir en preparación, no simplemente existiendo o sobreviviendo, sino avanzando cada día con un alma que anhela los cielos. Existe una oración que armoniza el corazón con la voluntad de Dios. No es solo un conjunto de palabras, sino una oración basada en las Escrituras, que guía el alma a la presencia del Salvador. Es una oración de entrega, fe y transformación, diseñada no para ser pronunciada una sola vez, sino para moldear un estilo de vida. Si alguna vez has sentido una llamada interna, una suave incitación que apunta a algo más grande de lo que el mundo puede ofrecer, no es una ilusión. Es el llamado de la eternidad, la voz del Espíritu Santo dirigiéndose al alma. Hoy hablaremos de cómo responder a este llamado no con miedo, sino con fe, no con confusión, sino con claridad, basándonos en las Escrituras. Se trata de preparar el alma para el cielo, comenzando desde este momento. Cuando las oraciones se dirigen hacia la eternidad, todo cambia. Las prioridades se redefinen, los corazones se ablandan, el espíritu se despierta y uno se acerca a Dios, quien lo creó, lo ama y desea compartir la eternidad con Él. Es necesario comenzar con una pregunta que muchos evitan. ¿Qué sucede después de la muerte? No en imágenes poéticas vagas, sino en la verdad clara, basada en la Biblia. Las Sagradas Escrituras no dejan lugar a conjeturas sobre la eternidad, presentándola con claridad y poder. El cielo es una realidad, no un símbolo o una teoría. Jesús habló de ello con certeza. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dirigiéndose a sus discípulos, sabiendo de los sufrimientos venideros, dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Estas no son palabras abstractas, sino la promesa de un hogar personal, íntimo y eterno, preparado para aquellos que le pertenecen. En Apocalipsis, capítulo 21, se presenta un lugar donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá muerte, y el dolor y la tristeza serán absorbidos por una paz perfecta. Calles de oro y puertas de perlas son solo parte del cuadro. Lo principal es la presencia del mismo Dios, quien habitará con su pueblo, donde no habrá separación ni sombras. No se trata simplemente de un lugar al que llegaremos en el futuro, sino de una promesa accesible desde ahora. En la primera epístola de Juan 2:25 se habla de la vida eterna, de una unidad perfecta con Dios, que es la esencia misma de la existencia celestial.
Sin embargo, no todos ven el cielo bajo esta luz, percibiéndolo como una opción de reserva, pospuesta para la vejez o el momento de la muerte. Pero las Sagradas Escrituras afirman lo contrario. En el libro de Eclesiastés 3:11 se dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Por eso, a pesar de todos los logros, las emociones intensas y las riquezas acumuladas, dentro de nosotros permanece un dolor insaciable. Esto no es un error, sino el designio del Creador. El alma humana fue creada para algo más de lo que este mundo puede ofrecer. Fue creada para Dios. El cielo no se puede merecer ni ganar. Es un don inestimable que se ofrece a través de Jesucristo. En la epístola a los Romanos 6:23 se afirma claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otros caminos o alternativas. Cristo es el único camino. El cielo está abierto para todos, pero no todos entrarán. Jesús dijo que el camino es estrecho y pocos lo encuentran. Mateo 7:13-14. No es Dios quien cierra las puertas, sino las personas que ignoran su llamado. Pero hoy ese llamado resuena para cada uno. Las puertas celestiales aún están ampliamente abiertas. Al reconocer la realidad del cielo y la invitación abierta, surge la pregunta: ¿está nuestra alma preparada? Lamentablemente, esta pregunta rara vez se hacen. Nos preparamos meticulosamente para entrevistas, aseguramos la estabilidad financiera, planificamos vacaciones, pero ¿con qué frecuencia preparamos nuestra alma para la eternidad? La Biblia habla claramente sobre el estado del ser humano. No nacemos neutrales, sino que necesitamos salvación. En la epístola a los Romanos 13:23 se dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no es solo una estadística, sino un diagnóstico. Nuestras almas están dañadas desde el principio. La epístola a los Efesios 2 profundiza esta idea, diciendo que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, espiritualmente sin vida. Por lo tanto, el alma no necesita simplemente inspiración, sino resurrección, una transformación que solo Jesús puede otorgar. Esto requiere preparación, una intención consciente y una dedicación a Dios. El problema no es que la gente no se preocupe por el cielo, sino que suponemos que estamos preparados para él simplemente creyendo en su existencia. Pero una sola fe no es suficiente para la salvación. Lo que salva es la fe en Cristo, el arrepentimiento y un corazón que se aparta del pecado y se vuelve hacia la cruz. Jesús lo dejó claro al decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Este es un llamado al despertar, un recordatorio de la seriedad del momento. No se trata simplemente de tener un buen corazón o de hacer más obras buenas que malas, sino de conocer a Jesús y de ser conocido por Él. Se trata de permitirle que purifique nuestra alma, renueve nuestra mente y guíe nuestra vida. La vida humana es efímera y cada uno debe reflexionar sobre el estado de su alma. El alma no puede prepararse para la eternidad por sí misma, de la misma manera que la tierra no puede prepararse sola para la siembra. El corazón del ser humano necesita el poder transformador del Espíritu Santo, y la buena noticia es que el Creador está dispuesto a realizar esta transformación. La misma conciencia de esta posibilidad, la capacidad de ver o escuchar las palabras de la verdad, testifica que el Señor aún busca el alma de cada uno. En la epístola a los Hebreos
9:27, se habla de la inevitabilidad de la muerte y el juicio posterior. Sin embargo, como se dice en la epístola a los Romanos 5:8, el amor del Creador se manifiesta en que Cristo murió por los pecadores. El alma no debe permanecer sin preparar para la eternidad. No es necesario vivir con miedo y dudas, ya que cada uno puede alcanzar la preparación, la paz y la libertad. Pero este camino comienza con la honestidad consigo mismo, con una evaluación sincera del estado de su alma basada en la palabra de Dios, y no en emociones o suposiciones pasajeras. Una sincera entrega a Dios en oración es capaz de moldear el destino eterno de una persona. La oración no es simplemente una formalidad o un ritual religioso, sino una necesidad vital para el alma, similar a la respiración. Es una forma de abrir el corazón a la presencia del Todopoderoso. Si existe el deseo de preparar el alma para el cielo, la oración se convierte en una parte integral de este proceso. En las Sagradas Escrituras, cada encuentro significativo con Dios estuvo acompañado de oración. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la oración es el lugar de encuentro del corazón humano con la santidad, donde los quebrantados claman por ayuda, los perdidos encuentran el camino, los humildes son exaltados y los pecadores obtienen gracia. Es importante entender que la oración no es simplemente pronunciar palabras memorizadas con la esperanza de una recompensa divina, sino una entrega sincera a las manos del Creador, un anhelo de armonía con su voluntad, el establecimiento de una conexión con aquel que creó al ser humano, lo conoce y desea una comunión eterna con él. En el Evangelio de Lucas 18, Jesús cuenta una parábola sobre dos hombres que fueron al templo a orar. Uno, lleno de orgullo, agradecía a Dios por no ser como los pecadores. El otro, un publicano, de pie a lo lejos, sin atreverse a levantar los ojos al cielo, solo pedía misericordia. Jesús dijo que fue este hombre humilde quien regresó a casa justificado, porque Dios se conmueve por el arrepentimiento sincero, no por las manifestaciones externas de piedad. En la epístola a los Romanos 10:9 se dice que para la salvación es necesario confesar con la boca a Jesús como Señor y creer en el corazón en su resurrección. Esta confesión, esta oración, no son solo palabras, sino una expresión de fe. La oración no es solo un medio de salvación, sino también el comienzo de la santificación, el proceso de transformación a la semejanza de Cristo, que dura toda la vida. La oración sirve como un hilo conductor que,